Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Sophie contemplaba las velas parpadeantes en la mesa de la sala, absorta en sus pensamientos. En menos de una semana, se casaría con Ethan, el hombre que creía perfecto. Encantador, cariñoso, elegante, todo en él parecía diseñado para hacerla feliz. Sin embargo, una frase extraña continuaba resonando en su mente: antes de tu boda, revisa el garaje de tu prometido. Estas palabras provenían de una vieja adivina a la que había consultado por curiosidad unas semanas antes. Sophie se rió entonces, pensando que era una advertencia inverosímil, destinada a inspirar sueños o a asustar. Nunca creyó que pudieran tener un significado real. Sin embargo, esa noche, mientras contemplaba las invitaciones cuidadosamente alineadas sobre la mesa y las flores frescas que llenaban la habitación con su aroma, una extraña sensación la recorrió. Un escalofrío en el estómago, una mezcla de preocupación y duda. Como si algo, en algún lugar, estuviera esperando a ser descubierto. Sophie negó con la cabeza para despejarse. Se repetía una y otra vez que todo estaba bien, que el hombre que amaba era honesto y que no tenía motivos para dudar de él. Pero en el fondo, una pequeña advertencia insistía: no cierres los ojos. Compruébalo. Antes de que sea demasiado tarde. Y ella no escuchó. Ella aún no sabía que esa decisión revolucionaría su vida, cambiaría para siempre la confianza que había depositado en el hombre que creía conocer y revelaría un secreto que nadie sospechaba. Los días pasaban a toda velocidad para Sophie. Entre las pruebas de vestidos, las citas con el catering y las interminables discusiones sobre la decoración, su mente estaba constantemente ocupada. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos por la noche, pensaba en Ethan. Su sonrisa, su voz suave, la forma en que la miraba como si fuera la única persona en el mundo, todo en él parecía perfecto. La casa de Sophie se llenó de risas y conversaciones alegres. Su madre insistía constantemente en que disfrutara cada momento, que la boda sería el día más maravilloso de su vida. Sus amigas, emocionadas, le daban consejos sobre todo: maquillaje, zapatos e incluso cómo sonreír para que las fotos lucieran naturales. Sophie se dejó llevar por la euforia. Sin embargo, en un rincón de su mente, las palabras del clarividente regresaban a veces, furtivamente: antes de tu boda, revisa el garaje de tu prometido. Cada vez, los ignoraba con un gesto de la mano, diciéndose que no había motivo de preocupación. Ethan nunca había dado la menor señal de engaño o secretismo. Sabía que su familia, sus amigos y su vida parecían clarísimos. ¿Por qué dudar ahora? Esa noche, al pasar por el garaje para recoger flores frescas para la cena, sintió un escalofrío. La puerta del garaje estaba entreabierta, lo cual la sorprendió. Ethan, ocupado ultimando los detalles de la boda, debería haberla cerrado. Pero Sophie negó con la cabeza, convencida de que solo era una distracción. No miró. Al fin y al cabo, ¿para qué preocuparse por nimiedades? La emoción del evento inminente superó cualquier ansiedad. Aún no sabía que esa pequeña emoción, esa intuición ignorada, sería el primer aviso de una verdad que no estaba preparada para afrontar. En los días siguientes, Sophie no pudo evitar recordar las palabras de la adivina. Incluso entre las risas y la emoción de los preparativos de la boda, una vocecita interior insistía: revisa el garaje. Cada vez que pasaba por delante de la casa de Ethan, sentía una extraña emoción, una tensión inexplicable. Intentó convencerse de que solo era la ansiedad preboda, una mezcla de estrés y emoción. Pero la intuición persistía. A veces imaginaba escenarios absurdos, secretos ridículos que Ethan podría estar ocultando, facturas olvidadas, regalos secretos. Pero en el fondo, Sophie sabía que esa sensación no venía de la nada. Una tarde, mientras arreglaba las flores para la ceremonia, Sophie captó la mirada de Ethan. Él le sonrió cálidamente y la besó en la frente. El gesto debería haberla tranquilizado, pero percibió una ligera, casi imperceptible, vacilación. Un pequeño detalle en su comportamiento, pero suficiente para reavivar la duda latente. Se sorprendió imaginando lo que podría esconder el garaje.
¿Un trastero lleno de cosas viejas? ¿Herramientas? ¿O algo más siniestro? Negó con la cabeza, diciéndose que exageraba. Ethan nunca le había dado la más mínima razón para dudar de él. Sin embargo, esta intuición se negaba a dejarla en paz. Pensó en las palabras de la vidente, en cómo habían resonado en su cabeza esa noche: antes de tu boda, revisa el garaje de tu prometido. Se prometió a sí misma que antes del gran día, por fin se tomaría el tiempo de abrir esa puerta. Pero la vida, los preparativos y el ajetreo del día a día seguían distrayéndola. Así que pospuso lo que, en realidad, debería haberse hecho de inmediato. Esa pequeña emoción que había ignorado pronto se convertiría en la primera señal de una verdad que no estaba lista para afrontar. Los días transcurrían a una velocidad casi surrealista. Sophie se sentía como si viviera en un torbellino. Pruebas de vestidos, degustaciones de pasteles, pruebas de peluquería y maquillaje, todo ocurría sin parar. La casa de Ethan parecía un hervidero de actividad, con sus amigos y familiares pendientes de cada detalle. Sin embargo, a pesar de esta euforia, una ligera inquietud seguía acosándola. Cada vez que pasaba por delante del garaje, sentía una emoción persistente, una tensión que no podía ignorar. Se repetía una y otra vez que era solo su imaginación, que los preparativos de la boda eran estresantes y que su mente intentaba inventar problemas donde no los había. Ethan, por otro lado, era la personificación del prometido perfecto. Siempre sonriente, atento y cariñoso, parecía anticiparse a todas sus necesidades. Se aseguró de que todo fuera perfecto para la ceremonia, la ayudó a elegir flores y adornos, y pasó horas discutiendo con ella hasta el último detalle. Sophie se sintió afortunada y querida. Quería creer que todo era realmente perfecto. Pero esta persistente sensación la asaltaba en cada momento de silencio: un escalofrío al pasar junto al garaje, una duda fugaz al ver a Ethan contestar el teléfono a escondidas. Cada pequeño detalle que pudiera haber pasado por alto ahora parecía gritarle que prestara atención. Una noche, sentada sola en la sala, rodeada de cajas de adornos, Sophie pensó en la adivina. Sus palabras resonaron con una extraña intensidad: antes de tu boda, revisa el garaje de tu prometido. Suspiró y forzó una sonrisa. ¿Cómo podía creerlo? Ethan era perfecto. No veía motivos para dudar de él. Pero esta vez, la promesa que se había hecho a sí misma, abrir la puerta del garaje antes de la boda, cobró una nueva urgencia. Una vocecita en su interior le decía que si no lo hacía ahora, podría arrepentirse amargamente. Y esa noche, al cerrar los ojos para dormir, Sophie sintió que su intuición, ignorada durante tanto tiempo, comenzaba a alertarla seriamente. Aún no sabía qué descubriría, pero una cosa era segura: no tendría otra oportunidad. La noche anterior a la boda, Sophie no pudo dormir. Sentada en el borde de la cama, miraba al techo, absorta en sus pensamientos. Los preparativos lo habían consumido casi todo: las flores, las invitaciones, los menús, pero esa preocupación persistente no desaparecía. Cada vez que pensaba en Ethan, veía su sonrisa perfecta, pero junto a ella, persistía una sombra de duda. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando al otro lado del jardín, hacia el garaje de Ethan. La puerta, entreabierta, parecía casi susurrarle que no la ignorara. Sophie sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, más fuerte que nunca. Recordó entonces las palabras de la vidente: antes de tu boda, revisa el garaje de tu prometido. Por primera vez, sintió que no era una advertencia ridícula. Algo en lo profundo de su corazón le decía que esta comprobación podría cambiarlo todo. La adrenalina, mezclada con el miedo, la impulsó a actuar. Respiró hondo, bajó las escaleras en silencio y se acercó al garaje. El pomo estaba frío bajo su mano. Dudó unos segundos, con el corazón latiendo con fuerza, y luego abrió la puerta. Un olor a aceite y polvo la recibió, al principio anodino. Pero su mirada se vio atraída por objetos que jamás habría esperado encontrar allí. Cajas mal selladas, cartas anónimas, paquetes cuidadosamente envueltos con nombres que no eran los suyos. Todo tenía un aire de secretismo que Ethan había intentado ocultar. Sophie sintió que se le cortaba la respiración. Su intuición no le había fallado.
Una oleada de miedo y rabia se formó en su pecho. Recorrió el garaje, abriendo cajas y descubriendo documentos, recibos e incluso objetos que parecían indicar la doble vida que Ethan llevaba meses, quizás incluso años. La revelación golpeó a Sophie como un rayo. Todo lo que creía saber sobre Ethan, todo lo que creía perfecto, se ponía en duda. Se le encogió el corazón y las lágrimas comenzaron a aflorar. Comprendió que había ignorado las advertencias y ahora se enfrentaba a una verdad que amenazaba con cambiar su vida por completo. Y mientras estaba allí, congelada y conmocionada, solo un pensamiento cruzó su mente: ¿qué pasa si hay que cancelar la boda? A la mañana siguiente, Sophie no podía hablar ni pensar con claridad. Cada imagen del garaje, cada documento que encontraba, se repetía una y otra vez en su mente. Las cajas abiertas, las cartas, las facturas, todo revelaba que la vida de Ethan no era lo que ella creía. Lo que ella creía un hombre perfecto escondía secretos que a primera vista parecían inocentes, pero que juntos formaban una imagen inquietante. Se sentó en el sofá, aferrada a un sobre amarillento por el tiempo. Dentro había mensajes y notas sobre transacciones cuestionables, encuentros misteriosos e incluso los nombres de personas que no conocía. Se dio cuenta con horror de que Ethan había usado su relación como tapadera para una vida paralela, una que jamás sospechó que existiera. Un sentimiento de traición la invadió. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? Cada sonrisa, cada atención de Ethan ahora parecía calculada, artificial. Las palabras del psíquico resonaron en su cabeza con una nueva intensidad: antes de tu boda, revisa el garaje de tu prometido. Sophie respiró hondo y siguió buscando en el garaje. En un rincón, descubrió aún más objetos personales, regalos sin entregar, ropa que nunca había visto, notas que parecían prometer algo a alguien. La verdad la golpeó con fuerza: Ethan llevaba una doble vida. Sintió una mezcla de ira, tristeza e incredulidad. Su prometido, el hombre que amaba y con el que se casaría en pocos días, no era el hombre que creía conocer. Todo en lo que había confiado se desmoronaba a su alrededor. Pero en medio del dolor, Sophie también encontró nuevas fuerzas. Sabía que debía actuar. Este matrimonio, que había imaginado perfecto, no podría concretarse mientras esta verdad permaneciera en el anonimato. Tenía que confrontar a Ethan, afrontar la traición y decidir el futuro de su relación antes de que fuera demasiado tarde. Al salir del garaje, con el corazón apesadumbrado pero decidido, se dio cuenta de que su vida había cambiado drásticamente. Los próximos días serían decisivos, y la joven sabía que ya no podría volver atrás. Sophie entró en la casa con el corazón latiéndole con fuerza. Cada paso parecía resonar en el silencio matutino. Ethan estaba en la sala, sentado en el sofá, con una cálida sonrisa en el rostro, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Ethan, tenemos que hablar, dijo con voz temblorosa pero firme. Levantó la vista, sorprendido por el tono inusual. Claro, ¿qué pasa, Sophie? Dio un paso adelante, aferrada a las cartas y documentos que había descubierto en el garaje. Su mirada, normalmente amable, ahora estaba llena de ira contenida. ¿Qué es esto?, preguntó, tratando de ocultar un ligero pánico. Dime que puedes explicarme por qué ocultas todo esto. Sophie respiró hondo. ¿Por qué me entero ahora de que tienes otra vida? Ethan palideció. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Sophie percibió su miedo, su vacilación. Comprendió que sus secretos ya no estaban protegidos por el silencio. Sophie, comenzó con voz temblorosa, puedo explicártelo todo. Pero Sophie no quería más excusas. Cada documento, cada carta del garaje contaba la historia de una traición meticulosa. No quiero explicaciones, Ethan. Quiero saber por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué esta doble vida? Se le quebró la voz, pero se mantuvo firme. Ethan apartó la mirada, incapaz de mirarla a los ojos. Sabía que no podía negar lo obvio. Las pruebas eran demasiadas, demasiado claras. Con un suspiro entrecortado, finalmente confesó, estaba llevando a cabo negocios secretos, beneficiándose de ciertas manipulaciones, y había tomado ciertas decisiones sin decírselo jamás.
Todo lo que creía proteger se había convertido en una mentira. Sophie sintió que se le encogía el corazón. El hombre que amaba, aquel por quien había soñado toda su vida, ya no era el hombre que creía conocer. Cada sonrisa, cada gesto tierno, ahora tenía un matiz de manipulación. Y, sin embargo, a pesar del dolor y la traición, Sophie sintió que algo crecía en su interior, una nueva fuerza, la determinación de no dejarse abrumar. Tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla ya. Ethan, tengo que pensar. Y créeme, habrá consecuencias. Su voz era fría, pero llena de determinación. Por primera vez, Ethan vio a la mujer que creía conocer como una extraña. La tormenta había estallado y sabía que no habría vuelta atrás. Los días posteriores al enfrentamiento fueron una intensa mezcla de confusión, ira y tristeza para Sophie. Cada vez que pensaba en los descubrimientos en el garaje, se le encogía un poco más el corazón. Ethan, el hombre al que amaba, había ocultado una parte de su vida, y esa parte no era trivial. Las cartas, los recibos y los objetos descubiertos revelaron no solo una vida paralela, sino también decisiones tomadas a sus espaldas. Promesas incumplidas, mentiras reiteradas e incluso discretas manipulaciones financieras. Todo esto se había ocultado cuidadosamente, como si Ethan quisiera proteger su imagen perfecta, pero, ¿a qué precio? Sophie se dio cuenta de que su confianza había sido traicionada de la forma más profunda posible. Se sintió traicionada e ingenua por haber ignorado las señales. La vidente había tenido razón desde el principio. Esa intuición persistente, esa emoción que había sentido, no había sido producto de su imaginación, había sido una advertencia. Pasó el día releyendo cada documento, cada nota, cada pista que había encontrado en el garaje. Todo encajaba en un complejo rompecabezas, revelando a un Ethan que no reconocía. La ira la invadió, pero con ella, una determinación cada vez mayor. No podía permitir que este matrimonio se llevara a cabo sin la verdad. Esa noche, invitó a sus seres queridos a su casa para conversar. Sabía que no quería afrontar esta traición sola. Su mejor amiga, Emma, la tomó de la mano y le dijo: Sophie, tienes que escuchar tus instintos. Nadie sabe qué es lo mejor para ti mejor que tú misma. Sophie asintió, sintiendo que recuperaba las fuerzas. Comprendió que debía enfrentarse a Ethan una última vez, para establecer límites claros y decidir su futuro. Este matrimonio, que había imaginado perfecto, no podía continuar en una mentira. Tenía que elegir entre el dolor de la ruptura y el desastre de una vida construida sobre secretos. Y al caer la noche, Sophie sintió que se acercaba la hora de la verdad. Debía enfrentarse a Ethan una última vez y decidir si este amor valía la pena sobrevivir a la traición, o si debía abandonarlo para siempre. Sophie pasó la noche pensando. Sentada junto a la ventana, observaba la llovizna caer sobre el jardín, cada gota parecía reflejar la agitación de su corazón. Los preparativos de la boda continuaban a su alrededor, pero ahora todo le parecía ajeno, casi inútil. Las risas y el alboroto ya no podían ocultar la realidad, su prometido le había mentido y traicionado su confianza. Recordó cada momento que había pasado con Ethan, las cenas románticas, los paseos de la mano, las promesas susurradas. Todo parecía empañado por el descubrimiento del garaje. La conmoción y el dolor fueron inmensos, pero Sophie sabía que sus sentimientos por sí solos no justificaban casarse con un hombre que no había sido honesto. Respiró hondo. Los consejos de sus allegados resonaban en su cabeza: haz caso a tu instinto, no dejes que el amor te ciegue, tu dignidad vale más que cualquier cosa. Sophie se dio cuenta de que su instinto, esa vocecita interior que la había impulsado a revisar el garaje, nunca le había mentido. Así que hizo lo que le dictaban el corazón y la razón. Llamó a Ethan a la sala, con el rostro sereno pero decidido. Ethan, no puedo casarme contigo, dijo con voz firme, pero sin odio. Me mentiste, me ocultaste una parte vital de tu vida, y no puedo seguir así. Ethan palideció, buscando con la mirada una explicación, una manera de arreglar lo que parecía irreparable. Pero Sophie no quería excusas. Sabía que nada podía borrar la traición, y era demasiado tarde para retractarse. Sophie, puedo cambiar,
te lo prometo, intentó, pero ella negó con la cabeza. No, Ethan. No se trata solo de cambio. Se trata de confianza, y la confianza, una vez rota, no se reconstruye fácilmente. Sintió una profunda tristeza, pero también un inmenso alivio. La decisión no había sido fácil, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Había elegido preservar su dignidad y su futuro, en lugar de aferrarse a una mentira. Al salir de la habitación, una sensación de claridad y fuerza la invadió. Estaba lista para afrontar lo que vendría después, para reconstruir su vida y encontrar un camino que fuera completamente suyo. Los días siguientes fueron un tiempo de reflexión y reconstrucción para Sophie. Había cancelado los últimos preparativos de la boda, informado a familiares y amigos, y comenzado a ordenar sus emociones. El dolor aún era intenso, pero cada paso que daba le devolvía algo de control sobre su vida. Sophie pasó tiempo con sus seres queridos, quienes la habían apoyado desde el principio. Su mejor amiga, Emma, siempre a su lado, le repetía: «Tuviste el coraje de decir que no, Sophie. Pocas personas habrían tenido la fuerza para hacer lo que tú hiciste». Estas palabras resonaron en ella, y se dio cuenta de que esta ruptura, aunque dolorosa, también fue un acto de valentía y dignidad. Empezó a retomar sus pasiones, reconectando con lo que le brindaba alegría y libertad. El yoga matutino, las largas caminatas, los libros que había dejado de lado, todo volvió a ser una fuente de consuelo y energía. Cada momento que pasaba reconectando consigo misma fortalecía su confianza y resiliencia. Una tarde, mientras contemplaba la puesta de sol sobre la ciudad, Sophie sintió un verdadero alivio por primera vez en mucho tiempo. Había tomado la decisión más difícil de todas, decir no a una vida construida sobre mentiras. Y, al mismo tiempo, sabía que esta decisión le abría las puertas a un futuro auténtico, donde podría construir su vida según sus propias reglas y con personas que merecían su confianza. Comprendió que el amor verdadero no solo era pasión y romance, sino también honestidad, respeto y confianza. Y en ese preciso instante, Sophie se prometió a sí misma que nunca aceptaría menos. Con ese sentimiento de renovación y fuerza interior, se sintió preparada para afrontar el futuro, abrazar cada oportunidad y escribir un nuevo capítulo en su vida, libre del pasado y de las ilusiones. La mañana amaneció con una claridad inesperada. Sophie se despertó sola en su habitación, pero no en la soledad que uno teme, una soledad reconfortante y liberadora. La casa parecía respirar con ella, como si cada rayo de sol marcara el final de un capítulo doloroso y el comienzo de otro, lleno de promesas. Se levantó y abrió las ventanas, dejando entrar el aire fresco en la habitación. Cada respiración le recordaba su nueva fuerza. Los preparativos de la boda eran ahora un amargo recuerdo, pero Sophie no se arrepentía de nada. Había escuchado a sus instintos, seguido su intuición, y escapado de una vida construida sobre mentiras. Sophie pasó el día arreglando los últimos vestigios de la boda cancelada. Cada objeto, cada flor, cada invitación representaba no solo un futuro que no sería, sino también la libertad que acababa de conquistar. Y al terminar, sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio, tristeza por lo perdido, pero alivio por no estar ya atrapada por una mentira. Al caer la tarde, Sophie salió a dar un paseo por el parque cerca de su casa. La ciudad brillaba suavemente bajo las luces y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Pensó en el futuro, en lo que podía crear para sí misma, en los sueños que había dejado de lado y que ahora podía alcanzar sin concesiones. Un pensamiento particular cruzó por su mente: el psíquico tenía razón, había ignorado la advertencia, y la verdad se le había revelado de la forma más brutal. Pero esa verdad, por dolorosa que fuera, la había salvado. Había escapado de una trampa, y al enfrentarse a la traición, había encontrado su verdadera fuerza. Sophie sonrió, con los ojos brillantes de determinación y esperanza. Sabía que el futuro podría ser difícil, impredecible, pero sería suyo. Ya no era la ingenua Sophie cegada por el amor. Era una mujer libre, fuerte y consciente de su valor. Y mientras la noche envolvía la ciudad, Sophie continuó su camino, sintiendo a cada paso la promesa de una nueva vida, donde la verdad, la honestidad y la libertad guiarían cada decisión. Un nuevo capítulo acababa de comenzar.